La idea es que queremos ahora comenzar a darle un giro ya. Las disciplinas del reino han sido nuestros temas todos estos meses. Hoy día quisiéramos concluir, nos faltan muchas más, pero por el tipo de dirección que le queremos ir dando al año, según el Espíritu del Señor ha propuesto en nuestros corazones, es que hoy vamos a concluir con un tema, entendiendo que no hemos tratado todas las disciplinas del reino y que disciplinarse es la forma de vida que Dios quiere que nosotros tengamos para Él. Es decir, todo lo que hemos estudiado tiene que llevarse a la práctica. Podríamos estudiar la disciplina del ayuno, por ejemplo, pero si no ayunamos, solo tenemos la teoría del ayuno, solo habremos aprendido cuando estemos ayunando. Dicho sea de paso, no sería un mal consejo, después de tantos asados que yo vi por ahí pululando en las redes sociales y en nuestro organismo, creo que sería hasta terapéutico y recomendable que algunos de nosotros, partiendo por mi propia persona, haga unos 40 días de ayuno. Bien, hoy día quiero tratar un tema que tiene que ver con la obediencia. Esta es la disciplina que vamos a estudiar hoy día y que va a ser el cierre de este tiempo de discipulado con esta área. Vamos a cambiar después a otro tipo de enseñanzas, porque serán propios del tiempo que vamos a vivir. Desde marzo en adelante vamos a empezar a escuchar, como todos estos meses anteriores escuchamos MDA, y que gracias al Señor está funcionando en un porcentaje importante ya en la casa, pero desde ahora en adelante vamos a empezar a escuchar mucho célula prototipo. Ese va a ser el gran concepto los días martes, los días domingo, porque como no solo queremos ser teoría, después de estar aprendiendo vamos a ir instituyendo. A más tardar a final de mes vamos a tener ya plantada la primera célula prototipo, se llama así porque todas las demás tienen que ser idénticas a esto. Y para que esto funcione bien, todos nosotros, especialmente el liderazgo, va a ser quien se va a involucrar en echar a andar, vivir y experimentar lo que es la vida de una célula, con toda la visión de lo que ya estamos desarrollando. ¿Me di a entender? Ok. La obediencia como disciplina de vida, lo primero que quiero dejar en claro es que tiene que ver con una identidad relacional. Es decir, para que haya obediencia, no podríamos bajo ningún punto de vista pensar que alguien se podría ser obediente a sí mismo. Para ser obediente hay que sujetarse a alguna prescripción, hay que sujetarse a alguna ley, hay que sujetarse a alguna instrucción. Es decir, la primera gran enseñanza de la obediencia es que para que funcione la ley del reconocimiento tiene que habernos hecho pasar por la claridad de darnos cuenta de que hay personas mayores, de que hay padres, en este caso, en la vida cultural del reino de Dios, la vida de Israel. Siempre los padres, entendiendo que los padres no solo eran los padres sanguíneos, sino también los padres espirituales, los sabios, la gente del gobierno, la gente del destino profético de Israel, siempre fue reconocido por los hijos de Israel. Amén. Y por lo tanto esa misma cultura ha sido trasladada a la iglesia, a la vida de la iglesia, porque nuestro patrón cultural está allí, está en Israel. Los que niegan la vida de Israel se quedan sin historia. Los que niegan la vida de Israel se quedan sin un prototipo familiar que desarrollar. Entonces tienen la concepción de que hoy día estamos en ese gran, y que en cierta medida es verdad, el gran nuevo pacto que está sellado en el Señor Jesucristo, pero cuando desligamos ese cumplimiento de la vida de Israel, no tenemos de dónde sacar un patrón cultural, cómo asimilarlo, cómo llevarlo a cabo. Pero cuando lo juntamos completamente de principio a fin, comprendemos que la vida del Señor y la vida de iglesia tiene que ver con una identidad relacional. Básicamente, el gran recurso por el cual y desde el cual se ha nutrido Dios para establecer su forma de pensar ha sido a través de las relaciones obedientes. Nadie
podría hablar de ser obediente si no reconoce a alguien mayor? Obedecemos a los mayores. En alguna medida hay distintas dimensiones que están afectando a nuestras vidas. Por ejemplo, un jefe que te paga un sueldo y te ha contratado como su esclavo. Hoy día se le llama empleado, pero en el concepto bíblico eres esclavo. Somos esclavos de aquellos a los cuales le servimos. Ellos nos pagan, pero se han transformado en nuestros señores, por lo tanto son mayores que nosotros. Ahora, filosóficamente hablando, hoy día nadie quiere reconocer autoridad. Entonces hay mucha gente que dice que le obedece al jefe, pero no lo siente como un mayor. Pero a la hora de la práctica es mayor, te manda. Tú haces aquello que él direcciona que hagas. No estamos hablando si en este caso el asunto es ser feliz o no. Estamos hablando de que desde el punto de vista de la autoridad que tiene ese mayor, cuando tú obedeces, las cosas funcionan bastante bien, y para que eso ocurra, tuviste que echar a andar la ley del reconocimiento. ¿A quién reconoces como mayor en tu vida? Obviamente el primero que vamos a decir, nuestro Dios, y Él es el mayor. Él es la máxima autoridad, Él es el gran referente, pero Dios ha ordenado las cosas aquí en la tierra de tal manera que no seamos tan místicos. Tenemos que sujetarnos a la autoridad que está planteada por el diseño de Dios. Es decir, aquí es donde la Biblia tiene que direccionar. ¿La mujer debe ser obediente al hombre? Lamentablemente dijeron la hermana, amén. Lo que pasa es que tenemos una serie de infiltraciones culturales. Entonces, cuando yo pregunto esto, el feminismo que está dentro de muchas de ustedes quiere responder a todas luces, ¡no! Pero el feminismo es una trampa. Porque una mujer, ¿cierto?, que está y se siente y se sabe amada por su varón, por su hombre, no tiene ningún problema en sujetarse a él. De hecho, hasta necesita de la dirección de ese hombre, porque el Señor le ha dado la facultad no solo de ser la cabeza, sino de tener la responsabilidad de tener que guiar a su familia, porque ese sí que es gatillo del varón. Entonces no es solo llegar y ostentar que yo soy una persona digno o estoy en autoridad. Tengo que saber qué hacer con ella. Estoy autorizado por Dios para dirigir a mi esposa. Ahora, si lo hago mal, perdón, no voy a tener solo problemas con mi esposa, voy a tener problemas con el Señor. Porque por sobre todas las cosas, el hilo conductor de la autoridad y el gran conector que es la obediencia nos va a llevar siempre a un solo puerto, a un solo destino: la voluntad de nuestro Padre. Si yo no represento la voluntad de mi Padre en la dirección que le estoy dando a mi esposa, a la iglesia, a aquellos sobre los cuales Dios me puso en autoridad, me estoy haciendo de un enorme problema. Porque no representar correctamente a la autoridad de todas las autoridades, no reconocer a aquel que te ha puesto en ese lugar, a representarlo a Él. Amados varones, ustedes son representantes de Dios en su casa, en su familia. Si ustedes no representan bien a Dios, entonces la dirección que le van a dar a su mujer y a sus hijos será errática y no cumplirá con el propósito por el cual Dios les ha puesto la autoridad. El asunto que tiene que ver con la obediencia y con la identidad relacional de la cual yo estoy hablando es que la ley del reconocimiento tiene que tener la claridad, especialmente en nosotros, nuestra filosofía de vida del reino de Dios, es que es Dios quien tiene que estar en la supremacía de todas las cosas. Porque cuando un hombre, una mujer en autoridad que dice representar a Dios se desvincula de Dios, empezó a desarrollar un edificio babilónico. Hagámonos de un nombre, es decir, tengamos independencia, y después de esa independencia lo que nosotros podríamos lograr es un reino propio. El gran sueño babilónico que manifiesta el corazón de Satanás es generar que la gente se le sujete
o le sean obedientes sin representar a Dios. Wow. Entonces es de responsabilidad el asunto. La obediencia desde el punto de vista semántico, solo lo que dice la Real Academia Española, ese diccionario, dice que la obediencia es el cumplimiento de lo que se manda o es preceptivo. Por ejemplo, se habla de los votos de obediencia. El cumplimiento de lo que se manda, eso es ser obediente. ¿Amén? ¿A cuánto les gusta que los manden? Levanten la mano los que les alegra y disfrutan que se les mande a hacer algo. Entonces tenemos serios problemas para relacionarnos con Dios, con su voluntad. Si no nos relacionamos bien con Dios, es difícil que nos relacionemos con los demás de manera correcta. Si tú ves a la autoridad como un enemigo, entonces no hay mucho recurso que Dios pueda usar, solamente el que estemos pasando por tiempos de desierto a veces, de quebrantamiento, hasta que se rompa el patrón equivocado dentro de nosotros mismos y se pueda plantar el modelo que Dios y la genética que Dios quiere se manifieste desde nosotros. Así que parece que la disciplina de obedecer en primera instancia tiene que ver con los hijos. Nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías, fue obediente hasta la muerte. Y nosotros decimos que lo andamos persiguiendo a Él como el gran modelo a imitar. Pero yo acabo de preguntarnos aquí, me incluí, Héctor Quiroga y todos los que aquí están, ¿disfrutamos ser mandados? ¿Disfrutamos tener que recibir mandamientos? Respecto a los mandamientos de nuestro Dios, hay filosofías de vida que son rebeldes. Ay, esta fiesta solemne me gusta, esta no me gusta, esta no sé por qué no me encaja. Como que esa no me identifica. Entonces, los mandamientos son para obedecerlos. Los mandamientos de Dios tienen características. Los mandamientos de Dios son no gravosos. Es decir, los mandamientos de Dios, dice la palabra, que no son para perjudicarnos, sino son para edificar nuestras vidas. Entonces, la obediencia no tiene que ver con lo que a mí me gusta. De hecho, la mayor parte del tiempo tendrá que ver con todo lo contrario. Uno ve este ejercicio permanentemente. Yo no sé por qué. Mira, evaluemos nuestras naturalezas y con las naturalezas que peleamos dentro de nosotros mismos. Somos rebeldes o estuvimos afectados por este mal gen. Y peleamos con esa infiltración que está dentro de nosotros, que nos crea realidades incorrectas acerca de las autoridades, por ejemplo. Tenemos que cambiar nuestro discurso. Nosotros somos hijos de Dios. Aprendí una lección gigante escuchando al apóstol Ronnie Chávez cuando vino al tiempo de Activa Chile. Él dijo: la mayoría de las veces que yo entro a un lugar, a un país, me piden que profetice en contra de las injusticias que pudieran tener desde la óptica de algunas personas los gobiernos. Dijo: pero yo, de no recibir una palabra realmente y de manera directa del Señor, que sea para reprender a un presidente, una presidenta o alguien en autoridad, mi misión es bendecir esa vida. ¿Saben qué? Vamos a cambiar a Chile cuando la iglesia se dedique más a bendecir esta nación que a maldecir esta nación. No tiene en realidad ni una gracia que denunciemos lo que está mal, porque lo que está mal es evidente. La gracia del reino de Dios es que en medio de la adversidad, tu bendición, tu manera de hablar el bien, tu forma de establecer lo correcto, sea tu forma de vivir. Porque si no, estaremos dentro de la pugna filosófico-política en la cual muchos están. Por sobre todas las cosas, creo que nuestro Señor nos enseñó que la obediencia, Él es el Hijo, Él es el prototipo, Él es el modelo. Obediencia es igual a adoración. Hoy día hay mucha gente que habla de adoración, altar de adoración, y lo han hecho un evento de 2 horas, o de una semana, o de 24 horas. Pero parece que la adoración desde esa óptica solo ha alcanzado a emocionarnos por un tiempo a lo mejor más largo que antes,
Pero si después de adorar a Dios, como nosotros decimos, cantando, o en una atmósfera donde la unción y la presencia del Señor es tan evidente, pero si eso no logra hacer de nosotros personas obedientes, creo que solo nos fuimos a entretener con el Señor. Y nuevamente la cultura babilónica nos robó la alegría de ser transformados por Dios, de ser reformados por Dios. Dios no quiere entretenerte. El Señor no es el Señor de los eventos. El Señor es el Dios Rey de su cultura, donde Él gobierna, donde Él reina, donde Él nos enseña no solo a pensar, sino donde su naturaleza empieza a transformarnos a nosotros similares a Él. No hay ningún lugar de transformación que no sea la presencia de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Nadie puede decir que ha sido transformado por Dios si no obedece su palabra. Nadie puede jactarse de decir que tiene una tremenda relación con Dios si no respeta a los demás. Nadie podría decir que es obediente si vive hablando mal de sus autoridades. Nadie puede decir que adora a Dios. Nadie puede decir que es un hijo de Dios obediente si vive difamando a las personas que Dios puso en autoridad sobre ellos. Llámese padres, jefes, etcétera. Llámese líderes, pastores, discipuladores, como se llamen. Porque al final de cuentas y en la conclusión de esta introducción que estoy haciendo, la persona que está practicando la obediencia, especialmente nosotros los hijos de Dios, tenemos que saber que lo hacemos porque adoramos a Dios. Si adorar a Dios tiene que ver con postrarse, si adorar a Dios tiene que ver con doblegarse delante de su grandeza, hermano, no es para emocionarnos, tiene que ver con doblegarnos delante de Él para ser y hacer todo lo que Él dice. Por lo tanto, para todo hijo de Dios, obediencia es adoración. No estoy diciendo cánticos y danza es adoración. Estoy hablando en contra del mal estoy hablando mal en contra del canto de la danza. No, el canto y la danza son expresiones que pueden exteriorizar y deben exteriorizar, ¿cierto? Que yo soy una persona que se está esforzando por obedecer los mandamientos de Dios. Toda persona que ha tenido el llamado a ser hijo de Dios tendrá el honor, tendrá el privilegio de se me adelantó esta cosa, voy a ver cómo la retrocedo. A veces mistificamos bastante. Yo quiero resaltar en este día, si es cómo lo hago para incluir dentro del mensaje algo que sea práctico, y de esta manera también quiero darle gracias a todos los que se animaron a ir a Chiloé. No estoy diciendo que los que no fueron ya por diversas razones Dios no le haya hablado, no, pero los que tuvimos la opción y la oportunidad, la bendición de haber ido, de obedecer a este sentir que Dios puso, lo quiero poner como ejemplo para seguir dando el mensaje más adelante. Lo que ahí está, bueno, son familias de acá de la casa, pero no sé, a ver, ¿qué elementos identifican ustedes que están ahí? Todos nosotros vamos rumbo a Chiloé, pero no sé qué notas, ¿cómo llegamos a Chiloé? ¿Cómo? Alegres, ok, súper. Y los medios que ocupamos fueron todos distintos, ¿no? Pero de pronto me di cuenta, haciendo un análisis allá, que habíamos dado con cielo, mar y tierra. Todos los elementos. Nosotros nos fuimos, tuvimos la bendición de compartir con la familia de Rubén, la Feñita también, que se fue con nosotros, y pasamos hartos días juntos. Ya al final estábamos aburridos de vernos las caras, pero ya nos extrañamos. Convivir es bueno, pero a veces tiene su grado de decepciones. El pastor no ora toda la noche, el pastor ronca en vez de orar, por ejemplo, que frustrante. O come más de lo que yo pensé. ¿Cómo come ese hombre?
Pero lo cierto es que cielo, mar y tierra fueron afectados por nuestra obediencia. A lo mejor no nos dimos cuenta, pero en una convocatoria de Dios, cuando Él te llama, cuando Él te convoca, cuando tú obedeces, fue tan lindo darse cuenta. No todos fuimos bajo los mismos medios, porque los recursos tienen que ver con la fe. Y yo me alegré tanto de la fe que algunos desarrollaron. Por ejemplo, sé que el Benjamín, primera vez que va en avión, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Tuvo fe para un avión? A mí me dio la fe para irme en auto. y bueno, el transbordador, que nos obligó a todos a pasar por el mar, nos hizo desarrollar una soberanía en distintas esferas espirituales, donde sí nos vio el mundo espiritual obedeciendo al Señor. Oh, Chiloé está lleno de brujería, Chiloé está lleno de... Y aunque tuvimos sus guerritas por allí, nadie viene contando historias nefastas ni tristes, solo en algún instante determinado, de cómo es que el Señor venció a nuestro adversario. Porque el que está en la obediencia, el que está desarrollando el verdadero propósito y la verdadera voluntad de Dios, contará y cuenta con el respaldo de Dios, porque no es tu proyecto, es el de Él. El proyecto del Eterno es perfecto. Amén. Así que cielo, mar y tierra nos acompañaron en esta proclama, literalmente. Así que una de las conclusiones de la obediencia es que cuando Dios está en un asunto, Él lo respalda. Va a respaldar la fe, que no es una iniciativa personal. La fe, la genuina fe, proviene de la voluntad soberana de Dios. ¿No? Hay gente que dice que hay grados de fe. Yo creo que hay una sola fe bíblica. Dios manda y uno obedece. Esa es la fe. Hay gente que dice, no, que si usted piensa positivo y se pone y se mentaliza y lo repite, soy exitoso, todos los días se mira en el espejo y se convence, se unge usted mismo y se declara exitoso, usted va a tener éxito. ¿No? Esa es una pseudo fe. La Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. La fe es una sustancia, es una convicción que Dios te regala para hacer proezas que tienen que ver con su voluntad. Y dicho sea de paso, nunca estarán desvinculados de un todo que Dios está mirando. Ir a Chiloé fue extraordinariamente formador para nosotros. A veces los santiaguinos nos creemos el ombligo del mundo, pero cuando llegamos a un lugar donde nos cuentan que para ir al culto el día domingo hay gente que empieza a viajar el sábado en la mañana en lanchas. Tienen que cruzar una isla en lancha y a veces con tormenta para pasar la noche el sábado, porque a primera hora ellos quieren estar en el culto del domingo, que una vez que termina tienen que salir corriendo nuevamente a tomar una lancha que los va a dejar prácticamente el domingo en la noche en su casa y a veces el lunes en la madrugada. Y nosotros decimos, wow, Dios, cantamos, tengo pasión por ti, está nublado, y empezamos a decir, no, está terrible esta cosa, parece que hoy día Dios sabe todo. Dios sabe que yo no voy a ir. Pasión significa compromiso con la meta. Pasión no es emocionarse, no es ser un ser emocional que hace votos que después no puede cumplir. Pasión es una persona que fue inyectado por una cuota de fe de Dios. Dios lo enganchó con una meta. Y tú y yo que tenemos fe trabajamos todos los días por esa meta. La gente apasionada es la que tiene compromiso con lograr esa meta. Un cerro no se sube si no hay pasión. Porque a mitad de camino te empiezan a doler los músculos y uno dice, bueno, llegando a mi hermano, llego. Aleluya. Pero dar lo mejor de sí, eso sí tiene que ver con hacer la voluntad de nuestro Dios. Bueno, quise poner esa foto. Hay muchas, pero esta me gustó mucho. Yo veo ahí un conjunto de personas mojadas, porque ustedes no lo saben, pero armamos esas carpas lloviendo. Y me gustó la actitud de nuestra gente. Yo les dije, saben, sobre todo las mujeres, pueden ir a dormir, váyanse a dormir al templo, que era precioso, la madera, iban a estar bien bajo techo ahí. Y a lo mejor Héctor, yo, algunos varones podríamos dormir afuera para no hacer tanto espacio. Así que, ok, vamos a hacer eso. Y Héctor y yo nos pusimos a armar la carpa y de pronto vemos a toda nuestra gente armando sus carpas. Oigan, no se mojen, no, porque usted armó la carpa, todos armamos. Bueno, algunos dormimos un poco
enojado, y algunos no durmieron, había ruido acústico, hay cosas muy raras ahí es mística la tierra esa. En la noche se escuchan como leones rugiendo, pero no le hicimos caso a... Lo que ahí ven es que quiero hablar de que la fe obediente no es mística. Estamos hablando de personas corrientes, no pudimos como inyectar de su mentalidad, de su cultura, aprendimos un montón de cosas que nos reafirmaron que los mandamientos de Dios son importantes en todo sentido, pero se hace la voluntad de Dios riendo, se hace la voluntad de Dios disfrutando al Señor. Esa idea de que sufriendo, así, oh, qué obediente, mire cómo sufro, mire cómo Dios mirará mi sufrimiento para que me dé mejores puntos, no existe. Fue muy lindo. Ok, terminé la introducción, ahora vamos al texto de hoy día. Busque por favor Hebreos capítulo 5, verso 8. Ese va a ser el texto base de hoy. Porque a veces me critican que yo no predico la Biblia. Ahí está, la Biblia, Hebreos 5, 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo primero que me llama la atención es que como que este texto parte dando una explicación y que a nuestro presente le tiene que traer mucha claridad. En esos tiempos, ¿se acuerdan cuando hicimos una jornada de reflexión por la educación en Chile? Llamamos a algunos profesionales, a algunos intelectuales y estuvimos aquí orando y escuchando reflexiones de este asunto. Y me recuerdo de un hermano que nos planteaba que él es filósofo, estudió filosofía, un hombre de Dios, pero él nos planteaba que la educación de nuestro país y tal vez de Latinoamérica, y por qué no decirlo hasta mundial, tiene la gran característica de que nos han enseñado como los ratoncitos, como los hámsters. Es decir, se portó bien el niño y le ponen yo me acuerdo que Samuel y la Daniela llegaban, ¿cómo se llamaban? Los méritos. Los méritos y los deméritos. Los deméritos nunca me los mostraban, los méritos me los mostraban siempre. Pero, hola, ¿cómo te fue? Bien. Y me mostraban ahí su como estampitas o un timbre que decía una carita feliz que tenía un mérito. Y el mérito era que se había portado bien, que lo había hecho bien. Y parece bueno, pero profundizando en la formación del carácter no es tan bueno. Porque no necesariamente tenemos que recibir premios por hacer bien las cosas. Es un choque cultural enorme y espiritual también cuando el Señor dice: siervo inútil eres y simplemente hiciste lo que se te mandó a hacer. O sea, lo hiciste bien, ok, eres un siervo inútil. ¿Y mi mérito? ¿Y dónde está mi premio? Porque pensamos que porque obedecer es igual a premio. A veces levantamos mucha frustración con Dios porque decimos, ¿cuánto? Bueno, yo creo que todos hemos hecho esta pataleta y no creo que lo tengamos tan logrado como para no hacerla en el futuro, pero en algún momento le traemos nuestro currículum a Dios. Pero Señor, ¿cómo se te ocurre si yo fui esto, yo hice aquello, te obedecí? Y Dios dice, ¿pero de qué me estás hablando? Obedecer es tu genética. No tiene que ver con los premios necesariamente, aunque Dios es bueno. Sí está implícito, sí está inserto un grado de añadidura de parte de Él. Por ejemplo, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, si sembramos bien, está garantizado por Dios que vamos a cosechar bien. ¿Cuántos quisieran ver? A veces decíamos, la iglesia como que no tiene amor. ¿Quiere sembrar? ¿Quiere cosechar amor? Siémbralo. ¿Quiere ver una transformación en su entorno? No critique a la gente, ámela, háblale un espacio diferente, mírelo con otros ojos, mírelo desde la óptica del reino de Dios y las cosas van a cambiar. Pero aquí dice, y aunque era hijo, ¿okay? Es decir, tenía todos los atributos, tenía tal vez los recursos, tenía todas las facultades como para haberse saltado algún proceso, pero aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
¡wow! Yo dije, si el Hijo de Dios, nuestro gran referente, siendo Él, y aunque era Él, tuvo que padecer, que significa sufrir, literalmente sufrir, para aprender lo que realmente es la obediencia. Yo dije, yo no sé si es muy buena la noticia que les tengo, pero si nosotros somos hijos de Dios, quiero decirle que todos nosotros vamos a padecer. Aleluya. Todos nosotros vamos a sufrir el proceso transformador hasta llegar a ser una persona obediente. Se me pusieron tristes. Ya mejor no. ¿Tiene $1000? Hay gente que se quiere comprar por $1000 los procesos, ¿verdad? Se los quiere. No, pero ¿y si yo hago un pacto con Dios? Y yo le traigo una enorme suma de dinero, el oro, la plata, el cielo, la estrella, todo de Dios. Así que una gran suma de algo nuestro, si no tiene que ver con lo que Él está pidiendo, no sirve de nada. Adorar a Dios, como dice ese gran adorador de Brasil, es dar a Dios lo que Él quiere recibir, no lo que yo le quiero dar. Creo que a veces nuestros cultos vienen llenos de harto de lo que yo quiero darle al Señor. Pero Dios nos pide lo que nosotros ni siquiera hemos pensado que podría brotar de nosotros. Pero si lo damos, créanme, fuimos transformados, algo cambió en nosotros. Aunque era hijo, eso nos deja en la condición de que somos todos hijos de Dios aquí, ¿verdad? Sí. Levanten la mano los hijos de Dios. Quiero decirnos a todos nosotros juntos aquí que porque somos hijos vamos a padecer hasta aprender a ser obedientes. Aleluya. Escucha, pero pastor, así la gente no se queda en la iglesia. Si se quedan los que quieren obedecer. Y se van los que andan buscando saltarse el proceso y donde mucha gente le está vendiendo el cuento de que se lo pueden saltar, pero no va a ocurrir. No, pero es que en esa iglesia, la iglesia es una sola, hay distintas congregaciones y el Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo, no va a cambiar su manera de pensar, mucho menos su Padre Celestial. Así es que, aunque somos hijos, padeceremos y aprenderemos la obediencia. Amén. La palabra en griego, que tiene que ver con padecer o sufrir, que para mi gusto es como lo que involucra el precio de la obediencia. La obediencia no es gratis. La obediencia siempre tendrá el primer elemento del altar de un adorador, será el precio de obedecer. No sé si te has dado cuenta, pero Dios nunca pide algo que a nosotros no nos afecte. De pronto estamos dispuestos a dar una dimensión que ya está conquistada en nosotros. Señor, te vengo a adorar, soy capaz. Me acordé, hace años atrás, el apóstol Ronnie Chávez estaba aquí. Y viene una mamá emocionada y le dice que para adorar al Señor ella va a ofrendar a su hijo. Y lo pone en el altar. Y estaba el apóstol. Cuando termina la reunión, el apóstol le dice, ok, hay que hacer todos los papeles porque me llevo a tu hijo. ¿Para dónde se lo va a llevar? Me lo llevo porque tú lo ofrendaste y el Señor me dice que lo críe como a Samuel. Me lo tengo que llevar a las escuelas, lo tengo que formar y para eso me lo tengo que llevar. Finalmente yo nunca supe qué pasó con la historia. Sé del incidente. Pero hacemos unos votos de pronto tan llenos del corazón. Hacemos unos votos de pronto de decir, estoy adorando a Dios. Créame que adorar a Dios siempre va a implicar sacrificio, ofrenda, siempre. Adorar a Dios sin haber dejado a nuestras vidas, no solo lo que es externo a nosotros, sin haber dejado nuestra vida en el altar del Señor, no es adoración. Y yo sé que es poco práctico y tal vez poco asociativo hoy día el mensaje de adorar a Dios sufriendo. Sufrir, mira, hay lugares que se llaman pare de sufrir. Están llenos, hermano, están llenos. Pare de sufrir y todo el mundo, ahí están vendiendo saltarse el proceso.
Y ahí están amontonados por miles de personas que no quieren asumir que el verdadero amor tiene que ver con sacrificar, que el verdadero amor tiene que ver con ofrendas, tiene que ver con morir y resucitar. Así que el precio, la palabra que aparecía en el texto que leímos recién, tiene que ver con generalmente una impresión dolorosa, con experimentar ese tipo de sensaciones. Cuando el Señor habla de obediencia, te está diciendo: vas a padecer, vas a experimentar dolor. Entonces no es fácil dar cátedras de obediencia. Cátedras de obediencia a los que se saltan el proceso, a los que lo quieren evadir. Les gusta el exitismo. No, hermano, usted declare con fe nomás, fe. Declare con fe, usted le da nomás fe. Piense positivo, hermano. Y dígalo, repítalo. Mire, usted puede repetirlo muchas veces, pero si en el altar del Señor no se quedó lo que Dios pidió de usted, no va a ocurrir nada. Dios es el Señor, Él es la máxima autoridad, y no hay ningún tipo de manipulación nuestra, de persona, que le vaya a torcer el brazo. Está en el carácter de nuestro Dios que el Padre y el Hijo tuvieron la facultad, tuvieron la grandeza de nunca abandonar su lugar ni proyecto. El precio es padecer. Eso es obedecer. Obedecer es muchas veces no ser comprendido. La educación cultural con la cual nos han formado nos dicen: obedeciste, mereces un premio. Y a veces obedecemos y nos va peor que antes. La historia de José, la historia de muchos hombres y mujeres que están en las Escrituras, y aún dentro del proceso que a nosotros mismos nos ha tocado vivir. Dios el año 2010 nos hizo hacer una proeza, siendo una congregación pequeña. Levantamos un altar de adoración, de obediencia, y los años posteriores fueron los más difíciles de nuestra vida. Yo creo que desde el año 2010 al 14 fueron los peores años de mi vida y de muchos de nosotros. Y nuestro signo de interrogación era gigante. ¿Pero por qué obedecer, Señor? Si te obedecimos, nos toca vivir todo esto cuando, y ahí compara la carnalidad de uno, porque al final el que tiene el verdadero proceso evaluativo es Dios. Pero uno, como se cree mejor que otros, también dice: pero el otro que es pecador, no como yo, mira cómo lo tienes. Me acuerdo de ese negocio que hace el Señor con algunos por su niña, y algunos le alegan: pero ¿por qué le va a pagar lo mismo si nosotros hemos trabajado más? ¿Y a ti qué te importa? Si yo negocié algo contigo, ¿qué te importa lo que negocie con los demás? Eso de vivir comparando. Pero el precio, ninguno lo va a poder evadir. Experimentar dolor es parte del amor. Pero nos han vendido la idea de un amor tan ridículo. Un amor tan de piel, tan de las sensaciones, tan sensual, que nos han querido decir que el amor de una pareja solo se puede consumar en las relaciones sexuales, y la mayoría de las veces ilícitas. El verdadero amor tiene que ver con una trascendencia mucho más grande que aquello. Todos los meses experimentamos con mi esposa el desafío de un hombre como César Torres. Nunca ha dejado a su esposa. Nunca su esposa ha dejado de ser mencionada. César y Carmen. Y ahí están nuestros compromisos. Y escribe cosas. Ustedes saben, el Facebook de Carmen levantaba polémica, ella era así, ¿no? Yo me acuerdo de una de las últimas publicaciones que ella puso, que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en arrancar. Ella era así. Pero ese Facebook sigue abierto, porque no está aquí con nosotros, pero está en alguna medida.
César se ha encargado de dejarlo vigente y nos demuestra que hay una dimensión del amor que es sufrido. Se puede y se debe seguir amando más allá de la muerte. En alguna medida es el amor lo que traspasa las barreras del tiempo, las barreras del espacio. Nadie que no haya aprendido a obedecer y amar a Dios de esta manera podría experimentar algo como eso. Esto es un asunto de naturaleza. No es solo de buena crianza, es un asunto de revelación, es un asunto de la genética del reino en nosotros. La otra palabra importante que aparece ahí, porque dice que padeció hasta aprender obediencia. Entonces la palabra original para aprendizaje se podría resumir en realidad en saber, estudiar, aprender. Por lo tanto, yo creo que aprendizaje en este contexto tiene que ver con la palabra proceso. Amados, la obediencia es un proceso de vida. Que tú hayas obedecido una instrucción no te hace obediente necesariamente. Hay personas que pueden obedecer una instrucción y está bien. Creo que en el proceso, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, la obediencia tiene niveles. Partimos como bebés, somos niños, jóvenes, hasta madurar. Y por último, la palabra aprendizaje. Dice que aunque él era el hijo, aunque era hijo, padeció, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así es que hay un nexo en estos tres conceptos. El nexo es que para ser obediente, para llegar a esa meta, lo primero que tiene que empezar a ocurrir en nosotros es que vamos a tener que aprender a padecer, a sufrir, a dejar cosas. Hay amistades que no sirven, hay relaciones que ya no te sirven, hay amores que no sirven, hay personas, hay un montón de propuestas que deben salir, y eso no es fácil. Dejar a los amigos que yo tenía fue muy difícil para mí. No los estoy negando, si yo los veo les voy a dar un gigante abrazo, los amo como siempre, pero ellos dejaron de ser el ente rector que dirigía por donde mis pasos caminaban, y eso fue difícil. Cuando decidí seguir al Señor Jesucristo, abandoné relaciones, dejé todo tipo de cosas que involucraban no tener una relación correcta con Dios, y eso es doloroso. Es doloroso que Dios no vaya a cambiar de mentalidad, amados. Dios no va a cambiar. Dios no tiene ningún vínculo con el pecado. Todo lo que es tendiente al pecado, que pudiera estar anexado a nuestras vidas, tiene que morirse por causa de obedecer al gobierno y la soberanía de nuestro Dios. Hay un precio que pagar para ser obediente. Quien no paga un precio no está en nada, no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando hablamos de proceso, podríamos decir que no va a bastar con algunos eventos aislados en nuestra vida. Vamos por partes. La obediencia, ¿cierto? Padecer es pagar el precio. Hasta que logremos esto de ser obediente, que es el objetivo que Dios persigue. Tenemos el precio. ¿Cuál es el precio? Padecer. ¿Padecer por qué? Porque muchas veces nuestro yo tendrá que doblegarse delante de Él. No muchas veces, todas las veces. Siempre. Y nosotros siempre tenemos buenas ideas, pero créanme, Dios tiene mejores. Es que yo lo haría así, fantástico, pero Dios tiene otra idea. Es que esta persona que te está sacando del reino de Dios, esa idea yo la he visto pasar una y mil veces dentro de esta experiencia como pastor. Empieza a modificar el código genético de los hijos de Dios que no quieren obedecer a Dios. La rebeldía tiene un problema gigante, te transforma. Muchas veces las relaciones incorrectas, los amores incorrectos terminan pervirtiendo el propósito de Dios. Y muchos terminan apostatando hasta contra la casa. Hay mucha gente que habla mal de nosotros, no le hemos hecho nada.
no han aprendido a padecer, no han aprendido a morir, no quieren morir y resucitar en el altar. Ay, no, es que la iglesia nos llama por teléfono. La relación de Dios con nosotros va más allá que el nexo por teléfono. El cara a cara, el poder valorar las instancias donde sí hemos estado reunidos, en primer lugar, en torno al Señor. El objetivo de Dios es ser obedientes. No es que obedezcamos de vez en cuando y de manera aislada. Así es que respecto al precio, yo creo que se puede afirmar algunas cosas que enumeré aquí. Primero que todo, respecto al precio, podríamos decir que la calidad no te excluye el hecho de ser el objetivo para padecer y sufrir. No estoy diciendo que haya que sufrir de manera absurda o sujeta a voluntades de hombres, sino a la voluntad de Dios. Por causa de que eres hijo, por causa de que eres hija de Dios, Dios te va a exponer siempre a que tú tengas que dar iniciativas de adoración donde tendrá que morir muchas veces lo que tú y yo pensamos, hasta lo que sentimos. Nuestro Señor no fue excluido del proceso y Él es nuestro modelo. Por lo tanto, quienes decimos estar tras sus pasos, tenemos que aprender y prepararnos en Dios para ser llenos de su presencia, para ser llenos de su Espíritu y pasar rapidito las pruebas de adoración que se nos van a ir presentando en el camino. Porque mientras más rápido podamos morir en el altar, más rápido vamos a resucitar en Él. Hay ofrendas que están en tus manos apretadas desde décadas a veces. Hay ofrendas que Dios te ha pedido y están en tus manos y no has sido capaces todavía de realmente soltarlas allí. Entonces empieza a ver en esos 10 años, en esas décadas a veces de espera, empiezan a haber filosofías que te plantea el enemigo para que tú levantes, ¿cierto?, un tiempo de justificación personal, pero en Dios no hay justificación personal, solo Él es nuestra justicia. Número 2, o letra B, todo hijo de Dios experimentará el proceso de formación que involucra sufrir. La cruz no va a ser un mensaje solamente para mirar desde lejos cómo es que Él padeció y cómo es que Él sufrió por nosotros. La cruz en alguna medida también será para nosotros el llamado a experimentar el mismo andar que tuvo nuestro Señor. Tenemos que crucificar la carne, hay que crucificar el pecado, hay que crucificar muchas veces las ideas personales. Seguirá siendo para nosotros el lugar. Dijo el Señor, si tú quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Vas a ir a la muerte, vas a morir y vas a resucitar como yo lo hice. Vas a resucitar en el día en que tú te expongas absolutamente en las manos de Dios. Todo hijo de Dios. Y por favor, que lo podamos decir con toda libertad desde este lugar y donde nos están escuchando a través de las redes sociales. Nosotros creemos que todo hijo de Dios va a experimentar el proceso de ser formado. No le echen la culpa a tu pastor, no le echen la culpa a tu discipulador, no le echen la culpa al papá, a la mamá. Párate delante de Dios a ser un hombre y una mujer como corresponde. Vive tu proceso de muerte y de resurrección en Él. Él es la vida. Él venció la muerte, Él venció el pecado, pero de una vez por todas, realmente sé el adorador que Dios está esperando. Él te escogió para que tú seas ese adorador y Él sabe que puso en ti y Él tiene el recurso suficiente para que tú venzas aquello que estás pasando ahora. Puedes hacerlo en Él, pero es doloroso. Experimenta el dolor, tiene que ver con el amor de Dios. El amor de las tinieblas es un amor confuso, es un amor estúpido que te dice que hay que evadir toda la responsabilidad. El amor de Dios es sufrido. Cuando el papá ama al hijo, lo corrige porque lo ama. Y lo enseña, lo forma, lo está capacitando para que su futuro esté lleno de los recuerdos que hoy día tengo yo como el padre que tuve. Mi papá me dijo, mi papá me enseñó, mi papá me formó, mi papá me dio ejemplo. Él no está, pero está. Porque en alguna medida Él y yo somos uno también, como nuestro Padre nos enseñó en la relación que es con su Hijo. Cuando mi abuela estaba falleciendo, justo la fuimos a ver. No creo en coincidencia.
ella no había partido porque no había visto a mi papá y nunca le dijeron que mi papá había fallecido. Cuando yo la fui a visitar, ella tenía más de 100 años. Teníamos ahí una pelea, creo que andaba hasta cerca de los 105 años ya. Tú sabes que antes lo ponían en el registro civil varios años después, etc. Pero no se había ido porque no se había despedido de su hijo. Y cuando me vio a mí, me dijo: Jorge. Y mis tías me quedaron mirando como diciendo: qué fuerte. Yo le dije: no se preocupe, yo le voy a responder como Jorge. En ese momento el Espíritu de Dios puso un texto en mi corazón que decía: el Padre y yo uno somos. No estás mintiendo, no es una mentira, no le estás mintiendo a ella. Tú también representas y eres tu papá. Deja que ella se quede con esa convicción. Me vio y por última vez ella vio a su hijo y se despidió y partió delante de nosotros. Ese día aprendí que el amor tiene trascendencia. Cuando tú no estés en esta tierra, tú que tienes un espíritu sobreprotector sobre tu hijo, quiero decirte que un día no vas a estar con él. Lo que va a pesar es tu ejemplo, lo que tú le vayas a dejar como recurso. Tú tienes que desarrollarle una forma de vivir. Tú no puedes vivir por él. Hay gente que dice: no, cualquier obstáculo que tenga mi hijo yo lo voy a echar abajo, lo voy a pelear. No está diseñado de esa manera. Enséñale a padecer, enséñale a sufrir para que sea resiliente, para que se levante después de la adversidad. Enséñale cómo conquistar las cosas difíciles. No hagas la tarea por él porque lo estás matando, lo estás dañando. Deja que él tenga su propio proceso. Hazlo llorar en algún momento, aunque digan los psicólogos de hoy día que son un montón de tarados que a los hijos tienen que hacer lo que quieran. Hay otros que no lo son. Si no, no le recomendaría que usted ministrara a nuestra gente. Usted es una hija del Señor. Me molestan esos otros, no como otros. Todo hijo de Dios va a experimentar el proceso de ser formado. Dios no te va a improvisar. El Señor que te llamó no te va a dejar a medio. Y en el trayecto en donde la mano de Él haya caminado contigo, se quedó. Y cuando tú vuelvas a decidir volver a emprender esa caminata, Él va a estar hasta que la oportunidad exista. Quiero experimentarlo o quiero manifestarlo de esta manera. Todo hijo de Dios tendrá el privilegio de padecer por causa de su nombre. ¿Se acuerdan cuando está Pablo y Silas? Están en una cárcel. Ese día el hotel no tenía muchas camas. Le pusieron uno que tenía hartos problemas, ¿no? Le dijeron: mire, la cama que le tenemos tiene unos seguros para los pies, para las manos, y estaban azotados. Le habían dicho que no querían que hablaran más acerca de este nombre, que no querían que se siguiera proliferando su fama, pero ellos continuaron haciéndolo. Lo que me llama la atención es la actitud de Pablo y Silas. Un verdadero adorador sabe que la obediencia, lo más probable es que le traiga mucha confrontación con las tinieblas, pero un verdadero adorador no se va a amilanar y tampoco se va a dejar llevar por su propio sentir, por su alma. Estoy obedeciendo a Dios. No hay fama, no hay aplauso, no habían super afiches. Oh, Pablo y Silas en la ciudad y usted traiga a sus enfermos. Pablo y Silas estaban hablando acerca de quién es el Señor y manifestando su naturaleza. Y eso les costó, la obediencia les costó ser azotados, ser encarcelados, y estaban siempre en el peligro de la muerte. Pero ellos decían que es un honor. Una vez que Dios hizo milagros sobrenaturales, se recuerdan cómo lo sacó de la cárcel, cómo es que la iglesia orando, una iglesia que ora bajo la voluntad de Dios, una iglesia que siempre va a ver la manifestación sobrenatural de la mano de Dios. Vieron que su oración estaba alineada con la voluntad del Padre. El Padre hizo prodigios, los sacaron, fueron liberados. De pasadita se ganó una familia a uno de esos que se iba a matar. ¿Se acuerdan? No te mates, no te mates, no te hagas daño a alguno, estamos todos aquí, ¿cierto? Pero ¿qué hago ahora? Yo creo en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Así que el factor Bernabé lo tenía hasta en la cárcel, porque es parte de la genética de él. Pero cuando le dicen,
que hagan un recuento de cómo ellos habían experimentado el sufrimiento, dice, es que es un honor, es un privilegio sufrir por causa del nombre. Como que de pronto nos hace falta el despertar de esa parábola militar del ejército, de Yahweh de los ejércitos, del hombre que tiene soldados que son valientes para su reino. Un honor sufrir por causa del reino, un honor sufrir por causa del nombre de Dios. Es otra visión. ¡Ay! ¿Cómo sufro? Mira Dios, cuántas perlitas le va a poner a mi corona. Nada que ver, hermano. Sufra, adore, ame, obedezca al Señor y establezca, dígale a las tinieblas, a la carne, a toda emocionalidad, que hay un Dios que está por encima de nuestras propias circunstancias. Hubo gente que salió arrancando de este lugar cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando las cosas nos cobraron la cuenta, cuando la obediencia nos obligó a dar la cara, salieron corriendo diciendo, ¡oh, una tierra de maldición, una tierra de maldición! No, una tierra llena del honor, del privilegio de haber llorado, de haber sufrido por causa de obedecer a lo que el Eterno había dicho que había que hacer. ¡Aleluya! Es un honor, así, esa es la mentalidad correcta, es un honor sufrir por causa del Señor, es un honor que Dios te llame a padecer al altar, a sacrificar, a ofrendar algo y parte de tu propia vida o tu vida entera. Esto acota las expectativas que se deben desarrollar en nuestra relación con nuestro Padre, en contrapunto con la mentalidad actual. Es decir, lo que estoy tratando de exponer ahí es lo que dije delante. Nos criaron con el mérito. Un premio, el 7, el 100%, lo logró. Internaliza en nosotros la idea de que cada vez que hacemos algo correcto, alguien nos tiene que premiar. Pero Dios no lo ve así. Dios dice, cada vez que tú haces lo correcto, es lo correcto. Bien. ¿Te cree para eso? Es tu naturaleza. No hay absolutamente ningún argumento que pueda decir que tú no estabas capacitado para hacer eso. Pero me fue difícil obedecer, ¿ok? Así como yo les demostré que puedo sufrir y que el amor es sufrido, partí dando la iniciativa y el ejemplo, ustedes están solamente imitándome. Nuestro criterio debe oler entonces a la identidad, de haber entendido que respecto al precio hay que disfrutarlo como un honor, como un privilegio. Respecto al proceso mismo se puede afirmar que tiene un comienzo y un final que debe ser respetado. Para que ustedes lo entiendan mejor, les quiero pedir que por favor lean la carta a los Hebreos y que vean cómo es que el panorama de las Escrituras dicen cómo fue la vida del Señor. Dice que Él vino a dar cumplimiento, sujeción, que se sujetó hasta la muerte, y por eso me di cuenta que nuestro Señor no apareció en la historia del hombre de la noche a la mañana, sino que esperó 30 años primero antes de hacer una aparición pública, ministerialmente hablando. Pasó por un proceso de formación. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, es decir, tiene que haber un proceso de comienzo que tiene un determinado grado de demandas hasta llegar a la demanda superior. Ninguno de nosotros está capacitado aquí, en este mismo momento, para dar la vida por el Señor. Si hoy día nosotros fuéramos confrontados con todas las controversias mundiales que hay, con la persecución que hay, si entrara como, yo me recuerdo la historia en Perú, en ese tiempo de los terroristas que hicieron mucha historia en el Perú. Se cuenta de un terrorista que entró con varios encapuchados, el pastor estaba predicando y delante del pastor le interrumpió el mensaje y dijo, ok, ¿quiénes están dispuestos a morir aquí por el Señor? Se paró un porcentaje muy mínimo. Ok, todos ustedes se sientan, todos los que se quedaron para afuera, y a los que sacaron los mataron a todos. El terrorista entró al sermón del pastor y le dijo, ok, pastor, eso no le servía ni a usted ni a mí, siga con lo suyo. Si entrara ese terrorista hoy día aquí, nos daríamos cuenta que en el proceso de
de muerte y resurrección, de obediencia, estamos en pañales. Si hubiera un terremoto en este mismo momento, algunos se acordarían hasta de la Virgen, pidiendo protección. Porque es el momento de tensión cuando sale realmente quién es uno. Es el momento de la prueba. Por lo tanto, el sufrimiento es para, entre otras cosas, el desierto, cuando está propuesto por Dios, es para romper los paradigmas que nos han hecho mal a nosotros, que lamentablemente no hay otra forma. Tiene que ser respetado el comienzo y el final. Se comienza por el oír hasta la inteligencia. No tengo tiempo, pero me encontré con que el original de la palabra esta, de padecer, también tenía que ver con oír inteligentemente, muy parecido al Shema, aunque en la letra griega. Entonces, ¿cuál es el comienzo de empezar a ser una persona obediente? ¿Cómo es el comienzo de vivir la obediencia? Es oír capturando lo que Dios quiere. En ese momento se empiezan a ir las ofrendas que yo le traigo al Señor para ser cambiadas por las que Dios está pidiendo. Lo primero son las instrucciones básicas. Nadie quiere ser el gran obediente de la noche a la mañana. No, yo soy tremenda, si el Señor me lo pide, yo le doy la vida. Hermano, no te vemos ni en los cultos. ¿Qué vida le hay a dar al Señor? Si no le das ni tu tiempo, si no le das disciplina de tiempo al Señor, no hay formación ni para tus hijos. ¿De qué me estás hablando? Instrúyete en el camino. Parte del ABC en el cual estás. Primero son instrucciones básicas. Por eso el Señor dice en su palabra, instruye, Torah, ¿cierto? La palabra Torah, dale el criterio del reino a tu hijo desde pequeño, en su camino. Y después, lo que quiero decir allí es que uno aprende primero a recibir instrucciones como puntuales. Este es un entrenamiento, la obediencia es como un entrenamiento, y lo primero serán instrucciones. Instrucciones, comandos del Espíritu. Levántese, siéntese, párese, haga 10 flexiones. ¡Ah, qué lata! ¿Dónde me vine a meter? Yo venía a un lugar espiritual, aleluya, donde volaron los ángeles, pero aquí me hacen recibir instrucciones. Si no somos capaces, hermano amado, de recibir una instrucción o de obedecer una instrucción tan básica como esa, ¿podría Dios decirte cómo transformar la ciudad? ¿Podría Dios traerte la revelación de cómo generar el mejor negocio de los últimos tiempos? ¿El emprendimiento que vaya a ser el tremendo aporte a tu sociedad y a tu economía? Hay que partir por el comienzo. Las instrucciones aisladas no están mal, pero no son el fin en sí mismo, son un medio. Cuando alguien mayor que está en el proceso de la formación de tu vida espiritual te dice y te da una instrucción, que la obedezcas, está bien, pero eso no puede ser todo. Tú tienes que saber por qué obedeces, tú tienes que saber para qué obedeces, pero eso Dios no se lo dice a los niños, Él se lo dice a los grandes, es a los maduros. Esperó que su hijo tuviera 30 años y padeciera tal cual como él sabía que tenía que hacerlo, hasta que se rompieran todos los patrones que en la humanidad podían estar torcidos y que él representaba. Que lo llamó en esa edad, y cuando lo vio listo le dijo: este es el momento de consumar la visión que yo tengo. Bueno, respecto entonces a los procesos, su propio proceso, identifique dónde están sus mentores, identifique de dónde usted encontrará ejemplos a seguir para que ese proceso se pueda cumplir de la mejor manera. Comparta los logros genuinos del reino. No invente. En la playa había una lagartijita. Si yo le hubiera tomado una foto así en primer plano y le muestro una foto aquí y le digo: nosotros nos enfrentamos con un dinosaurio allá en el sur y fue terrible, pero lo tomamos de la cola, se vería un gigante, pero sería el aspaviento tan propio hoy día de tantos púlpitos.
nosotros hicimos una tremenda promesa y son unas cosas superficiales. Comparta los verdaderos logros que usted tiene, los genuinos logros del Señor, y enséñeselo a otros. A los más jóvenes. Los más jóvenes empiecen a mirar a los más viejitos y miren su ejemplo, miren cómo van caminando, sigan sus buenos ejemplos. No esperen que se los den en una cátedra, miren cómo están viviendo. Invéntense una manera de acceder a sus vidas para poder nutrirse de esa realidad. Por último, esto que pega. La obediencia mismo, mirado como objetivo, lo primero que tendría que decir es que se va a lograr solo madurando. Una persona obediente no es un accidente. Un hijo de Dios, una hija de Dios obediente, que tiene la condición de la obediencia en su forma de ser, es producto de un proceso largo de discipulado del reino de Dios. ¿Cómo partió? De menos a más. Primero le dijeron: tienes que obedecer a determinados preceptos. Por eso es que nos llama tanto la atención el acérrimo rechazo que hay a obedecer los mandamientos de Dios respecto a las convocatorias de Dios. Son mandamientos, Dios lo manda. No es lo que pudiera estar de moda o no, es lo que Dios dice. Pero la rebeldía que está presente en muchos, hasta teólogos, levantan filosofía en contra de la obediencia para que muchos tengan la misma condición de ellos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que no dejan entrar al reino, no entran ni ustedes ni dejan a que otros entren al reino de Dios, al gobierno de Dios. El reino es gobierno. El reino y gobierno tiene que ver con obediencia. La manera de yo estar bajo la sujeción de Dios es obedeciéndole. Pero hacemos lo que queremos. No, Dios dice: adórame de esta manera en tal fecha. No, yo ese día tengo que ir al mall. Si estamos en otro tiempo, pues en otro tiempo, ahora es la posmodernidad. Entonces, Dios, en mi vida posmoderna, yo no puedo seguir tus tiempos. Yo te voy a dar mis tiempos cuando yo diga, a la hora que yo diga, y voy a usar las formas que yo digo. Recibe adoración, Señor. ¿Sí? Tragicómico. La maduración va a lograr una persona obediente. Esa condición lo hace digno de representar una visión. Dios le va a dar la claridad de una visión solo a la gente madura. A los que son obedientes. Dios no le va a los que no... Mira, si Dios te habla cosas puntuales, saca conclusión. Te están entrenando solamente para hacer de ti apto, ¿cierto? Un personaje, una persona apta de sostener la claridad de una visión. Una visión, un sueño de Dios. No se puede sustentar y sería insostenible de edificar con personas que solo quieren obedecer de manera satelital y casi improvisada. Dios le habla sus sueños a la gente y los prepara para lograr ese sueño durante toda la vida. José era muy inmaduro cuando le habló de lo que él iba a hacer con José. Por momentos parece que la vida de José quedó en las manos del diablo, como que a Dios se le olvidó, o estaba en el proceso de padecer, estaba en el proceso de ser formado, estaba en el proceso de abandonar muchas cosas que tenían que abandonarse dentro de él. Una vez que estuvo listo, el otro día veía un escrito que decía: culpar y enojarse contra todas las circunstancias adversas de la vida que me toca vivir es negar, o es decir que Dios perdió, el creador del universo ha perdido el control de mi vida. Hasta las cosas adversas que te ocurren, quiero decirte que Dios sigue siendo igual de soberano. Amén. Me acuerdo, estaba enfrente de la iglesia Casa de Luz, cenando con Carlos Soto, con Michael Busto. Yo había tenido unos sueños antes, que tuviera cuidado con mi mochila, que me la querían robar. Dios me advirtió y no obedecí bien.
Porque la obediencia es un entrenamiento. Yo tuve un sueño, te quieren robar la mochila, cuidado. Pero yo dije, bueno, estoy en una actividad espiritual, aleluya, y los ángeles de Dios acampan alrededor. Me hicieron pedazos en el auto, hermano, me robaron la mochila y perdí información de muchos años. Y ese día dije, qué bueno hubiera sido obedecer. Era tan fácil tomar la mochila, sacarla, porque hay que cuidarla, Dios te está diciendo. La andan persiguiendo, entonces uno tiene un montón de ideas religiosas. ¿Ves? Dios me lo había dicho, pero no entendí bien. Ahora, lección aprendida, nada queda en el auto, nada queda en el auto. Todo anda aquí en la mano, las llaves, me discipliné, la mochila, cada cosa en su lugar, pero el día que me estaban robando, tenía ganas de reclamarle a Dios. De hecho creo que lo hice, después le pedí perdón. Y los diezmos, Señor, yo diezmo, Señor, tu palabra dice que el ladrón tú lo vas a reprender por nosotros, y dónde está el pacto, y quería argumentarle cosas al Señor. Lo primero que vino a mi corazón fue, yo te lo dije. Ok, solo los maduros entonces son dignos representantes de una visión. Los que no quieren sufrir no han escuchado correctamente. No han escuchado con la inteligencia. Los que andan evadiendo el proceso de morir y resucitar en este altar de adoración, creo que han escuchado un falso evangelio. El falso evangelio es: oh, Dios tiene todo para hacer de ti a alguien tremendamente exitoso, y que todo lo que tú hagas, no importa que tu hermano esté mal, pero lo que tú hagas va a estar bueno. No te mezcles con todos. Tú eres el importante y nadie más que tú. Creo que los que no quieren sufrir no han escuchado el verdadero mensaje del evangelio del reino de Dios. El reino de Dios, la buena noticia, el evangelio, la buena noticia del reino, del gobierno de Dios, de que Dios sea el Señor, de que Dios gobierne tu vida, de que Él rija, de que Él mande y que tú y yo obedezcamos. Los que obedecen instrucciones son valiosos, aleluya por ellos, pero aún no están listos. Obedecer instrucciones es parte del proceso, nadie lo va a poder saltar. Hay que seguir proclamando y proliferando esto, que forme, que haga hábitos de obediencia. Pero los que obedecen instrucciones, con el paso del tiempo, si no maduran hasta lograr en la claridad de una visión, son los que muchos llaman los sí señor. Sí señor, sí señor, sí señor. El pastor dice, hagan esto, y todos, sí señor, sí pastor, sí pastor. Barren, aplauden, cantan, le gritan, le dicen amén al pastor cuando nadie dice amén. Y los pastores que les gusta que le digan amén, le dicen amén o no amén, y esos hermanos le gritan, amén pastor, amén. Son los sí señor. El problema es que no saben para qué obedecen, porque todavía no han madurado hasta la estatura en donde comprendieron la visión completa de lo que Dios quiere lograr. Nadie renuncie a las instrucciones y a ser obediente a las instrucciones, pero desde ahora en adelante empiece a capturar y a conquistar la visión que Dios y el Padre está persiguiendo. Con nosotros, con usted. Cada cual ubíquese en su tramo y en función de aquello júzguese a sí mismo y a los demás. ¿En qué parte del proceso estás? ¿Eres obediente? ¿Se cuenta con tu obediencia para determinadas instrucciones? ¿Te molesta obedecer? ¿Disfrutas obedecer? Si no, cada uno de nosotros se ubique. Este soy yo y en esta condición estoy, Señor. Y continuemos caminando, porque hay alguien que no se ha cansado de este proceso. Es nuestro Dios. Un obediente maduro capturó la visión y las intenciones del Padre. Nuestro Señor obedeció hasta dar la vida.